Gracias a la doctora López Pardo por haber pensado en mí para participar en esta reunión sobre cómo identificar buenas prácticas en la atención integrada a los pacientes con EPOC. A mí me han pedido que hable fundamentalmente sobre el control de los factores de riesgo en la EPOC y cómo prevenir eventos y reingresos en los pacientes con EPOC. Bueno, este es mi conflicto de intereses en relación con este tema en los últimos 5 años. He participado como ponente para todas estas empresas farmacéuticas. Y a mí me gustaría empezar hablando un poco sobre los programas asistenciales integrados, como acaba de nombrar el consejero. Estoy seguro que convendrán conmigo que para hacer un buen abordaje de los pacientes tenemos que tener programas asistenciales protocolizados que sean conjuntos entre atención primaria y atención hospitalaria. Y también estoy seguro que convendrán conmigo que la atención primaria juega un papel crucial en el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas, como puede ser la EPOC. Pues bien, en Galicia se publicó en el año 2013 el PAI-EPOC y ahí se quedó ese documento. No hemos tenido nuevas actualizaciones, pero me llama mucho la atención, analizando el grupo de trabajo que elaboró este documento, que 7 miembros de ese grupo de trabajo eran técnicos no clínicos, 6 miembros de ese grupo de trabajo eran médicos del entorno hospitalario, había única y exclusivamente un médico de atención primaria en ese grupo de trabajo para elaborar el protocolo asistencial del paciente con EPOC, había una enfermera, había un fisioterapeuta y un trabajador social. Desde mi punto de vista, y podemos discrepar en este tema, ¿qué refleja esto? Pues el escaso peso que tiene la atención primaria en la toma de las decisiones organizativas de nuestra empresa y el escaso reconocimiento que tenemos los médicos de atención primaria sobre nuestra capacidad de trabajo y de organizar la asistencia a los pacientes con enfermedades crónicas. Desde luego, yo creo que ha llegado el momento de poner en valor el trabajo de los médicos de atención primaria en el control y seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Y no lo digo yo, todos conocen el documento del Plan Vertebrador, que hacía un diagnóstico de los problemas que tenía la asistencia de atención primaria y nos decían que uno de los problemas era el escaso protagonismo de la atención primaria en los protocolos de atención integrada. Para muestra un botón. Y la solución que nos planteaban es que teníamos que aplicar protocolos comunes garantizando que la atención primaria tenga el protagonismo que se merece en la elaboración de estos documentos. Espero que en las futuras ediciones de los PAI-EPOC, por lo menos, la atención primaria tenga el peso que se merece en la elaboración de estos documentos. Pero además, si hablamos en medicina del 2013, casi hablamos de la historia de la medicina, porque las guías de práctica clínica, la GSEPOC, se publicó por primera vez en el año 2012 y ha tenido 3 actualizaciones, 2014, 2017 y 2021. Y si hablamos de las recomendaciones GOLD, como bien saben, se actualizan de forma anual. Por lo tanto, yo creo que ya ha llegado el momento en que elaboremos nuevos protocolos asistenciales integrados para que todos trabajemos de una forma similar. En ese sentido, y como éramos conocedores del problema que existía, hace un año, quiero recordar más o menos, Alberto, nos juntamos representantes de diferentes sociedades científicas involucradas en la asistencia del paciente con EPOC para ver cómo podíamos coordinar desde un punto de vista asistencial el manejo de estos pacientes. Y me gustaría destacar fundamentalmente esta pirámide, ¿no? Y lo único que quiero que se fijen es que el peso de la atención primaria, según los representantes de las sociedades científicas, es muy importante en todo el proceso asistencial del paciente con EPOC, desde los momentos iniciales en la fase de prevención hasta los momentos finales en los pacientes más complejos. Y teníamos todos muy claro que teníamos que protocolizar nuestra asistencia, teníamos que desarrollar la figura de profesionales referentes y enfermeras gestoras de casos y que teníamos que fomentar las actividades formativas e informativas sobre el tema. Ya lo comentaron en la presentación de esta jornada, el gran problema que tenemos con la EPOC es su alta prevalencia y su gran infradiagnóstico. Tenemos muchos pacientes EPOC que ni ellos saben que son EPOC, ni nosotros como profesionales sanitarios tampoco sabemos que son EPOC. Y eso es un serio problema para el control de esta patología. Y ya centrándome en los factores de riesgo, que es el tema que me han pedido que hable,
Todos conocemos que hay dos factores etiológicos, el consumo tanto activo como pasivo de tabaco y la exposición al humo de la quema de biomasa, y también tenemos una serie de factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la EPOC, como puede ser la contaminación ambiental, la exposición laboral a sustancias inhaladas, infecciones como la tuberculosis, factores genéticos como el déficit de alfa-1-antitrisina. Todo paciente que esté expuesto a algún factor de riesgo, algún factor etiológico, que llegue a la consulta de un médico de atención primaria quejándose de síntomas respiratorios, tos, disnea, expectoración, opresión torácica, limitación para el ejercicio físico, debemos someterlo como una prueba más a una espirometría. A ninguno se nos pasaría por la cabeza un paciente que viene a la consulta quejándose de dolor torácico no hacer un electrocardiograma. Pues un paciente que se queja de problemas respiratorios debe ser sometido a una espirometría con una prueba broncohidrantadora para intentar llegar a un diagnóstico adecuado de la patología. Y el tabaco es el gran factor etiológico, ya lo dijo Carl Fagerström, y definió que el tabaquismo era la epidemia que causaba más muertes a nivel global, a nivel mundial, y que si la cifra de fumadores se redujera a la mitad, se evitarían más de 20 millones de muertes en los próximos 25 años. Algo importante sin ningún lugar a dudas. ¿Y cómo podemos abordar el tabaquismo? Pues sabemos que es la medida coste-eficaz más importante en la EPOC. Y en el año 2019, en los acuerdos de gestión del Sergas, a los médicos de atención primaria nos incluyeron la codificación de abuso de tabaco como uno de los objetivos, lo cual, desde mi punto de vista, es perfectamente adecuado, pero ha vuelto a desaparecer de esos acuerdos de gestión, lo cual refleja que a lo mejor no tenemos tanto interés en identificar a estos pacientes en una fase precoz. Probablemente ese objetivo de codificar bien a los pacientes expuestos a factores de riesgo debería estar presente en todos los acuerdos de gestión. También sabemos que el tratamiento del tabaquismo debe ser un tratamiento integrado, debe estar en todos los protocolos asistenciales. En el 2013 del Sergas estaba, evidentemente, pero para cumplimentar y hacer bien las cosas que se planteaban en ese documento, necesitamos formación, necesitamos, sin ninguna duda, tiempo. Con consultas como esta mía de la semana pasada de 53 pacientes, difícilmente vamos a tener tiempo para hacer un abordaje adecuado del tabaquismo. Y necesitamos unidades de apoyo para el control del tabaquismo y necesitamos que haya equipos multidisciplinares para abordar el tabaquismo. ¿Y cuál es el consumo de tabaco en España? Estos son datos de la encuesta europea del año 2020 y fíjense como 1 de cada 4 ciudadanos entre 25 y 34 años consumen tabaco. Y me dirán, bueno, eso no pasa nada porque después lo dejan. No, probablemente a partir de los 65 años baje el consumo porque muchos de ellos ya han fallecido. Y tenemos que llegar con ese mensaje de los efectos nocivos que tiene el tabaco sobre la salud. Habrá que hacer una reflexión de si estamos utilizando los canales adecuados para llegar con esta información a los estratos sociales más jóvenes, que son los que más tabaco consumen. Y me dirán, pues tenemos muchos documentos de apoyo en la Consellería, tenemos mucho material para informar a los pacientes de lo perjudicial que es el tabaco, tenemos muchas campañas de concienciación social, cierto, están ahí, están en la página web del Sergas, y también tenemos mucho material de apoyo a los clínicos y a los pacientes que están intentando dejar de fumar. Pero ¿realmente toda esta información llega a la población? Quizás habrá que hacer una reflexión en ese sentido y hacer campañas que impacten directamente sobre esos estratos más jóvenes de la población. Bueno, es un problema importantísimo. El PAPS del 2018 ya nos explica cómo hacer el abordaje del tabaquismo en una consulta de atención primaria, no me voy a parar en ello, y la guía GSPOC del año 2014 también nos dice cómo tenemos que abordar el tabaquismo en los pacientes que están diagnosticados de POC, en base a terapias cognitivo-conductuales y en base a terapias farmacológicas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la plataforma Visía Tabaco. Vale, pues voy a simplemente desgranar un poco los contenidos de esta plataforma que nos piden que cumplimentemos cada vez que abordamos un paciente con tabaquismo en la consulta del médico de atención primaria. Bueno, tenemos una fase, una pestaña de la prescripción farmacológica en la que nos piden que cumplimentemos una serie de datos. Tenemos una pestaña de fase de preparación para el abandono del tabaco con 2 visitas en la que nos piden que cumplimentemos una serie de datos. Tenemos una tercera pestaña cuando el paciente ya está en fase de cesación, en la cual durante 4 consultas nos piden que cumplimentemos una serie de datos, y cuando el paciente consigue dejarlo, tenemos otra pestaña de seguimiento con 2 consultas donde nos piden que cumplimentemos también una serie de datos administrativos. Esto es el programa de Visía Tabaco, donde estamos duplicando los registros y los esfuerzos. La información clínica debe estar en la historia clínica del paciente, no en plataformas que recojan datos.
Y eso también lo decía el plan vertebrador de la atención primaria. Tenemos excesiva burocratización de las consultas de los médicos de familia. ¿Cómo veo yo el abordaje del tabaquismo? Bueno, el paciente debe estar en el centro, tenemos que tener unidades avanzadas de tabaquismo a nivel hospitalario, unidades básicas de tabaquismo en los centros de atención primaria y debe haber una comunicación bidireccional gracias a las TICs que nos lo permiten de forma fluida y siempre con el objetivo final de que nuestros pacientes dejen de fumar. Yo creo que eso es sencillo de establecer y se podría trabajar en esta línea. No nos olvidemos que hay pacientes con EPOC que no han consumido nunca tabaco, probablemente han estado expuestos al humo de la quema de biomasa y también tenemos que tenerlos presentes para poder hacer un diagnóstico precoz. Y ahora voy a hablar un poco de la prevención de eventos y de reingresos, que era el segundo punto que me pedían que abordase en la presentación de hoy. Bueno, el riesgo en EPOC se define como la posibilidad de que un paciente presente exacerbaciones, fundamentalmente exacerbaciones, que su enfermedad progrese, que tenga futuras complicaciones, que tenga una mayor mortalidad y que consuma más recursos sanitarios. Para establecer el riesgo de un paciente tenemos que definirlo en la historia clínica. Todo paciente EPOC tiene que estar clasificado dentro de los dos grupos que plantea la GSEPOC, pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. ¿Y por qué esto es importante? Porque las intervenciones terapéuticas que vamos a hacer con cada paciente van a ser diferentes. Y los fenotipos clásicos que antes nos pedían en las primeras guías de práctica clínica han desaparecido. Ahora tenemos que fenotipar única y exclusivamente a los pacientes de alto riesgo en tres grupos: no agudizadores, esos que tienen menos de una agudización o ningún ingreso en el año previo; los agudizadores no eosinofílicos, que tienen 2 o más agudizaciones o una con ingreso en el año previo y que tienen un recuento de eosinófilos por debajo de 300, y los agudizadores eosinofílicos, que tienen 2 o más agudizaciones en el año previo o una con ingreso y que tienen más de 300 eosinófilos en sangre periférica. Parece que es sencillo poder fenotipar a día de hoy los pacientes EPOC de alto riesgo, no es nada complicado y tenemos toda esta información los médicos de atención primaria accesible en las pruebas complementarias y en la historia clínica. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir establecer el tratamiento de base adecuado para cada perfil de pacientes. No me voy a parar demasiado en hablar de cuál es el tratamiento de base, pero si tenemos bien estratificado el riesgo de los pacientes con EPOC y si tenemos bien fenotipados a los pacientes con un riesgo alto, podremos establecer el tratamiento más adecuado para las características de ese enfermo. No nos podemos olvidar de las recomendaciones generales: abandono del consumo de tabaco, ejercicio físico, vacunación, determinación de los niveles de alfa-1-antitrisina, etcétera. Bueno, pues decía que era importante porque los pacientes de bajo riesgo, el tratamiento de elección son los anticolinérgicos de acción larga y si persiste sintomático, tiene más limitación en cuanto a sus actividades, pues tendremos que intensificar el tratamiento, una doble terapia broncodilatadora. Y los pacientes de alto riesgo, si son no agudizadores, se benefician de un tratamiento con doble terapia broncodilatadora. Los agudizadores no eosinofílicos con doble terapia broncodilatadora como primera elección, o en aquellos casos que tienen muchas agudizaciones o con un recuento de eosinófilos más próximo a 300, podríamos iniciar el tratamiento con un LABA asociado a un corticoide inhalado, y los pacientes agudizadores eosinofílicos se van a beneficiar de entrada con un tratamiento con una combinación de un LABA con un corticoide inhalado. Por lo tanto, es fundamental conocer bien y estratificar, clasificar el riesgo y fenotipar a nuestros pacientes para poder decidir qué tratamiento es más adecuado para prevenir esas exacerbaciones y esos reingresos por su patología crónica. Y la GSEPOC plantea este nuevo concepto en la última edición del 2021, que es el concepto de los rasgos tratables de la enfermedad. Son esas características clínicas, fisiológicas o biológicas que podemos identificar mediante pruebas complementarias o biomarcadores y que van a tener un tratamiento específico dentro de la patología. Y nos dice la guía, estos rasgos tratables deben de ser evaluados en todos los pacientes de alto riesgo, excepto el déficit de alfa-1-antitrisina, que tenemos que evaluarlo en todos los pacientes con diagnóstico de EPOC. Por lo tanto, esto es importante porque aquí marcarán pues las estrategias de derivación a las consultas hospitalarias para hacer la identificación y el tratamiento de estos posibles riesgos tratables. Y algo que me parece muy importante para los médicos de primaria es este nuevo concepto de control en la EPOC. En el asma estaba perfectamente definido lo que era el control del asma, pero en la EPOC, bueno, pues no había una clara definición del concepto de control. Entonces nos plantean implementar este cuestionario de control clínico en la EPOC, que se basa en 2 parámetros: en la estabilidad de la enfermedad y en el impacto que la enfermedad tiene sobre la vida del paciente con EPOC.
porque sabemos que los pacientes que no están bien controlados con su tratamiento de base tienen más riesgo de agudización tanto a corto como a largo plazo y tienen claramente deteriorada su calidad de vida. Ya lo decía Miravilles en esa editorial que publicó en Archivos de Bronconeumología, en el que decía que el control clínico de la POC se podría implementar en atención primaria para ayudar al médico en cuanto a la decisión de escalar o desescalar el tratamiento para lograr los mejores resultados clínicos con su paciente. Bueno, ¿y qué variables clínicas afectan a la posibilidad de que un paciente ingrese o reingrese después de una agudización? Bueno, en este estudio se ve que lo que afecta o impacta con mayor intensidad es que el paciente previamente ya haya tenido ingresos hospitalarios por una agudización, además de su edad, las comorbilidades, etcétera, ¿no? Y en este otro estudio del doctor Fernández Villar, publicado en el 2020, que incluyó con muy buen criterio los condicionantes sociales que influían en las agudizaciones y los reingresos de los pacientes con EPOC. Y fíjense cómo cualquier nivel de dependencia, pacientes con índices de Barthel alterados, van a impactar directamente en el reingreso de los pacientes por una agudización en el hospital, además de haber tenido 2 o más agudizaciones previas en el último año. Por lo tanto, también están los factores sociales afectando al reingreso de los pacientes en el hospital. Y no nos podemos olvidar del ejercicio físico. Este es un estudio de Aymerich que clasificó y siguió durante 20 años a diferentes grupos de pacientes con EPOC en función de la cantidad de ejercicio físico que hacían. Los que hacían una actividad física alta o moderada tardaban más tiempo en ingresar y tardaban más tiempo en morirse si los comparábamos con aquellos que hacían poco o ningún ejercicio físico. Por lo tanto, el ejercicio físico debe ser una de nuestras estrategias para evitar ese reingreso hospitalario. Y también lo dice la revisión Cochrane, que la rehabilitación pulmonar pues, mejora la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes con EPOC y que debemos de incluir programas de rehabilitación respiratoria en el tratamiento de los pacientes con EPOC. Ya nos lo decía la GES-EPOC en el 2014, cuáles eran los componentes de un programa de rehabilitación, y también nos lo dice la guía GOLD. Nos dice que la rehabilitación reduce hospitalizaciones en pacientes que han tenido exacerbaciones recientes con un nivel de evidencia B. Por lo tanto, ¿qué objetivos tendríamos que plantearnos con la rehabilitación? Pues aliviar la disnea, facilitar las actividades diarias de los pacientes y, sin duda, mejorar su estado de ánimo. Ahí tienen las indicaciones que marcan las guías para incluir pacientes en programas de rehabilitación. Y yo creo que ha llegado el momento de salir de nuestra zona de confort. Si hemos sido capaces de establecer programas de rehabilitación conjuntos en otras enfermedades como las cardiovasculares, probablemente seamos capaces también de empezar a rehabilitar los pulmones de nuestros pacientes con EPOC. No nos podemos olvidar de las vacunaciones. Estamos a las puertas del inicio de la campaña antigripal y, evidentemente, tenemos que hacer un esfuerzo por captar a los pacientes con EPOC y animarlos a que se vacunen tanto de la gripe como del neumococo. Y ya para terminar, solamente quiero presentar este estudio. Es un estudio noruego, es un estudio observacional en el que clasificaron todos los pacientes noruegos en función de sus médicos de atención primaria. Y lo que querían ver es si la longitudinalidad en la asistencia con su médico de atención primaria tenía algún efecto sobre el uso de los servicios de urgencias fuera del horario habitual, si tenía algún efecto sobre los ingresos hospitalarios o si tenía algún efecto sobre la mortalidad. Y lo que vieron es muy evidente, ¿no? Aquellos pacientes que tenían una relación de más de 15 años con su médico de atención primaria lograban reducir el uso de servicios de urgencias fuera del horario habitual un 30%, se reducía los ingresos hospitalarios un 28% y se reducía la mortalidad de esos pacientes un 25%, por el mero hecho de tener el mismo médico de familia durante 15 años. Y para finalizar, yo creo que tenemos que plantearnos esa cuádruple meta que habla el programa o el plan vertebrador para la atención primaria. Tenemos que buscar la cuádruple meta en el paciente con EPOC. Tenemos que conseguir mejorar la salud poblacional, incidiendo sobre el consumo de tabaco. Tenemos que mejorar la calidad de vida y la experiencia de nuestros pacientes con EPOC. Tenemos que mejorar la eficiencia de nuestras intervenciones, sin ninguna duda, y tenemos que mejorar la satisfacción de los profesionales. Y esto es lo que os quería transmitir. Muchas gracias.